Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de BCNLib. Mi nombre es Dani y hoy vamos a continuar estudiando nivel A1 de español. En el vídeo de hoy vamos a estudiar los pronombres de objeto directo. Para ello vamos a volver a leer unas frases que se utilizan en el vídeo anterior, en la conversación del vídeo anterior entre Luisa y la camarera. Y nos vamos a fijar en las palabras marcadas en negrita. ¿El café lo quieres solo, con leche o cortado? Lo quiero solo y sin azúcar, por favor. ¿Las fresas pueden llevar nata? Sí, las puedo poner con nata. Pues bien, las palabras que aparecen marcadas en negrita son pronombres de objeto directo. Los pronombres son palabras que utilizamos en español para sustituir a un sustantivo que no queremos repetir en la misma frase. Cuando Luisa y la camarera hablan de lo, se refieren al café. Cuando dicen las, están hablando de las fresas. ¿Cómo sería esta conversación si no utilizamos los pronombres? Vamos a verlo. ¿El café lo quieres solo, con leche o cortado? Quiero el café, lo, solo y sin azúcar. Sí, puedo poner las fresas, las, con nata. Hasta ahora hemos estudiado otro tipo de pronombres, como los pronombres de sujeto, objeto indirecto en construcciones valorativas y los pronombres reflexivos. Pues bien, estos pronombres, los pronombres de objeto directo, sustituyen a un sustantivo que tiene la función de objeto directo dentro de la frase. Pero, ¿qué es el objeto directo? Bien, más adelante estudiaremos con más profundidad todos los pronombres de objeto directo, pero ahora vamos a estudiar una forma muy fácil para reconocerlo. Para saber cuál es el objeto directo de una oración, tenemos que formularnos la siguiente pregunta: ¿qué más verbo? Vamos a ver los siguientes ejemplos. María come una manzana. Para saber cuál es el objeto directo, vamos a preguntar ¿qué come María? Y la respuesta es una manzana. Pues bien, en este ejemplo, una manzana es el objeto directo de la oración. En la frase María se lava los dientes, podemos preguntar ¿qué se lava María? Los dientes sería la respuesta. Pues bien, los dientes es el objeto directo de esta oración. Y por último, María habla español. ¿Qué habla María? Español. Español sería el objeto directo. Fácil, ¿verdad? Pues bien, si volvemos a la conversación que mantiene Luisa con la camarera, podemos hacer las mismas preguntas. Luisa dice, quiero el café solo. Podemos preguntar, ¿qué quiere Luisa? La respuesta es el café. En este caso, el café es el objeto directo. En la frase puedo poner las natas con fresa, vamos a preguntar ¿qué puede poner con nata? Y la respuesta sería las fresas, pues en este caso las fresas sería objeto directo. Recuerda que los pronombres siempre concuerdan en género y número con los sustantivos a los que sustituyen. En el diálogo, en la conversación, cuando hablan del café, utilizan lo. Y cuando hablan de las fresas, utilizan las. Pues bien, vamos a ver la siguiente tabla. Tenemos en masculino singular lo y en femenino singular la. En masculino plural utilizamos los y en femenino plural utilizamos las. Bien, pues como hemos visto en vídeos anteriores, los pronombres siempre van delante del verbo conjugado y después del infinitivo, del gerundio y del imperativo. Vamos a ver unos ejemplos sobre beber café. Lo quiero solo. En este caso utilizamos lo delante del verbo conjugado. Si tenemos una frase en infinitivo,
El pronombre lo vamos a poner detrás del verbo en infinitivo. Beberlo es un placer. Si tenemos una frase en gerundio, también posicionamos el pronombre detrás del verbo. Bebiéndolo, me animo. Y cuando tenemos frases en imperativo, para dar órdenes, también utilizamos estos pronombres detrás del verbo. Bébelo, está muy bueno. Toda esta información es simplemente para que la tengáis en cuenta. Ahora mismo no os preocupéis, no es tan importante conocerla, ¿vale? Pues bien, para practicar todo lo que hemos estudiado hasta ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a intentar sustituir el objeto directo por el pronombre correcto de las siguientes frases. Yo como un bocadillo en el desayuno. Vemos la televisión en la cena. Nunca tomamos café en el almuerzo. Siempre bebemos agua después de hacer deporte. Recuerda que para averiguar el objeto directo y así sustituirlo por el pronombre correcto, puedes hacer la pregunta ¿qué más verbo? Recuerda que en vídeos anteriores estudiamos los usos de las preposiciones con o sin para hablar de compañía. María va a comer con sus amigos. María va a comer sin sus amigos. Pues bien, vamos a leer las siguientes frases de la conversación anterior. Y de postre, flan con nata. Sí, las puedo poner con nata. Lo quiero solo y sin azúcar, por favor. Pues bien, en este caso utilizamos la preposición con para añadir y utilizamos sin para quitar un ingrediente del plato. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todo claro hasta aquí? Pues bien, ya sabéis, podéis ver el vídeo una y otra vez, tantas veces como queráis. Esperamos las respuestas de tus ejercicios en los comentarios del vídeo. También os esperamos en todas las redes sociales de BCNLib y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!